¿Qué te parece si empezamos con...? Claro, empezamos leyendo el versículo, ¿qué les parece? Claro que sí. Por ahí vemos en Jeremías 18:2-6, aquí les voy a leer este versículo que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir con cada uno de ustedes. Amén. Y dice al profeta Jeremías, dice, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. Lo primero que Dios me habla a través de este versículo es cómo el Señor nos invita a caminar en fe para empezar a hablar a nuestras vidas. Muchas veces esperamos que el Señor nos vaya dando todo el plan y que nos diga hasta dónde vamos a llegar, pero el Señor lo que nos invita aquí es a caminar en fe. Amén. Lo vemos también como Moisés. Recuerdo mucho este versículo donde Moisés clama al Señor, le dice, Señor, ¿no ves que nos están persiguiendo? ¿No ves que aquí nos van persiguiendo los egipcios? ¿Qué hacemos? Y le dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Yo hasta lo veo con un tono medio enojado, diciéndole, ¿por qué clamas a mí, Moisés? No te dije que ya estoy contigo, ve y camina en fe. Y le dice de esta manera a Jeremías, dice, ve a la casa del alfarero y ahí en ese lugar es donde te voy a hablar. Y dice que desciende, dice, y descendía a casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y le hizo otra vasija. Interesante también este dato, como cuando Jeremías llega con el alfarero ya está trabajando. Amén. Él lo ve y llega y no está descansando, él ve y llega y no está viendo la tele, él no está haciendo otra cosa más que trabajando en esa obra maestra, la cual el alfarero estaba diseñando y estaba formando en su rueda. Y dice que esa vasija, esa obra de arte que estaba haciendo en las manos, el alfarero se echó a perder. Es otro dato interesante que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Y dice que la hizo otra vasija. Dice que con lo que volvió a hacer otra vasija después de que se le echó a perder en la mano. Según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere hablar a través de esta palabra? Lo primero que Dios nos quiere decir a través de esta hermosa palabra que Dios trae a nuestros corazones es que el Señor siempre está trabajando en nuestras vidas. Muchas veces pensamos que estamos atorados en un proceso, muchas veces pensamos que el Señor se ha olvidado de nosotros, muchas veces pensamos que el Señor ya acabó con nosotros, pero aquí la palabra me enseña que el Señor siempre está trabajando. Amén. Y mencionabas algo también muy interesante, ¿verdad? De cómo a veces queremos, ¿verdad? Que Dios te diga, mira, haz esto, haz aquello, y cada cosa, ¿verdad? Que hagamos, Dios nos diga, ven, te levantas y comes 10 almendras y te echas un vaso de leche y luego vas a correr y me llamaba la atención, ¿por qué? Porque es cierto que Dios tiene propósitos especiales para cada uno de nosotros y trabaja con nosotros conforme a ese propósito. Y ahorita tú leías también, ¿verdad? Esta historia, ¿verdad? Acerca del alfarero y cómo Dios le habla a Jeremías para que vaya a él y vea cómo trabaja el alfarero y le da un ejemplo, una palabra muy interesante, ¿verdad? De cómo Dios puede trabajar también con nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el alfarero estaba trabajando, pero al momento de que estaba trabajando el alfarero en esa vasija, se deshizo en sus manos. Pero luego volvió a tomarla e hizo la vasija como mejor le pareciese, así dice la palabra de Dios, como mejor le pareciese. Y le lanza una pregunta muy interesante a Jeremías y le dice, ¿no puedo yo hacer igual con ustedes? ¿No puedo hacer yo igual, así como este alfarero, hacer como yo quiero con ustedes? Y es muy interesante esto, Jorge, porque sabemos que Dios sabe cómo hacer las cosas, pero a veces no nos gusta cómo lo hace con nosotros, ¿sí? Porque nosotros queremos, deseamos, anhelamos, tenemos deseos y tenemos metas, las cuales a veces ni siquiera le consultamos a Dios, ¿verdad? Y al mismo tiempo le decimos a Dios, Señor, tú haz como tú quieras, ¿verdad? Ahí entramos en una paradoja, ¿verdad? Porque no se pueden hacer las dos cosas, no se puede cumplir, ¿verdad?, tus metas y al mismo tiempo hacer la voluntad de Dios. Hay veces que se pueden alinear,
sí puede suceder eso, pero muchas veces no va a pasar de esa manera. Muchas veces tenemos que renunciar y dejar que Dios trabaje en nosotros, en nuestra vida, para poder cumplir el propósito de Dios. Wow, y es algo que definitivamente el Señor también me hablaba esta semana, Aldo. Te platico cómo el Señor estuvo hablando específicamente esto que estás mencionando, ¿no? Dice la palabra de Dios que así como es el cielo, así son los caminos del Señor, así son sus planes, así como sus caminos son más grandes que nuestros caminos, así son los planes del Señor para nuestras vidas más que nuestros planes. Entonces muchas veces nosotros tenemos planes, nosotros tenemos anhelos, pero los planes del Señor, sus anhelos son muchísimo más grandes que el de nosotros. Y le decimos al Señor, toma el control de mi vida, sé tú mi Señor. Pero el mínimo cambio que vemos en nuestra vida, en nuestros planes, en nuestro día a día, o algo que no nos gusta, y tronamos. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado últimamente mucho, y hasta que lo entendí. ¿Cómo crees? No, a mí no, yo estoy flotando. Y definitivamente algo que Dios me hablaba sobre eso, porque hubo varias cosas en mi día a día que estuvieron pasando que no pasaba exactamente como yo quería que pasara. Uh-huh. y me ponía de mal humor y decía, no manches, Señor, ya se me hizo tarde por esto y esto. Pero ahí entendí esa voz apacible del Señor, ese viento apacible, que el Señor me decía, bueno, de la misma manera, ¿cómo quieres que yo obre en tu vida si a cualquier cambio a veces nos enojamos? Sí. ¿Cómo voy a poder obrar en tu vida si con cualquier cambio te enojas, Jorge? Con cosas tan pequeñas, tan mínimas, por cambiar los planes de tu día. Y no estoy hablando de cosas de, me cambió de planes, me cambió de trabajo, me cambió de esto, me cambió de ciudad, no, estoy hablando de cosas tan pequeñas como, yo tenía pensado ir hoy a este lugar y si me hizo tarde ya no pude ir, no, hombre, ya, ¿y por qué no pude ir? Y son pequeños cambios, ¿verdad? Son pequeños cambios que el Señor a veces hace, y no le permitimos al Espíritu Santo que realmente nos guíe, porque si recordamos cómo Pablo era guiado por el Espíritu Santo, cuando fue guiado por el Espíritu Santo, se lo agarraron a pan y agua. O sea, se lo agarraron, o sea, se lo echaron. Lo encarcelaron, lo golpearon. Y uno pudiera decir, ¿cómo no? O sea, eso no a lo mejor no es lo que esperaba Pablo, pero él entendió que estaba dentro de la voluntad del Señor y que absolutamente todo obra para bien. Y esto nos habla que hay cosas en nuestras vidas que pudieran estar cambiando, que a lo mejor no nos gusta, que a lo mejor nos están moldeando como esa vasija de barro que no nos gusta, pero todo es parte del plan del Señor en nuestras vidas. Y es que como a veces tú mencionabas acerca de esos pequeños cambios, ¿verdad? Que a veces Dios hace en nuestra vida para poder moldearnos o empezar a moldearnos para cumplir ese propósito. Y a veces esos pequeños cambios que tú ahorita mencionas, a veces no los soportamos, no los aguantamos y estamos, ¿verdad? Como dicen coloquialmente, la primera de cambios ya estamos ahí de que, no, Señor, espérate, ¿cómo? Y es es curioso, ¿verdad? Porque como a veces no esos pequeños cambios no podemos a veces sobrellevarlos. Y si nos ponemos a pensar, si no podemos sobrellevar esos pequeños cambios, ¿cómo vamos a recibir los cambios grandes que Dios tiene que hacer en nuestra vida para poder direccionarnos? O sea, a veces esos pequeños cambios tan pequeños, y ahorita lo que tú mencionabas, ¿verdad? Cómo ponías ejemplos de algunos pequeños cambios que de volada nos ponen de mal humor. Cualquier cosa que Dios cambie, ¿verdad? O cualquier cosa que cambie nuestro confort, nuestra comodidad, lo que estamos nosotros acostumbrados, lo que aceptamos, ¿verdad? Dentro de nuestro nivel de tolerancia, ¿verdad? Dios nos saca tantito y a veces no es mucho, es poco. Y ahí es donde decimos, espérame, Señor, o sea, ¿cómo vamos a reaccionar entonces cuando Dios tenga que hacer un cambio más profundo en nuestra vida? Y hay muchas veces que nosotros no podemos avanzar al propósito de Dios, no podemos avanzar en lo que Dios quiere para nosotros, porque no estamos dispuestos a que Dios haga esos grandes cambios en nuestra vida. Y hay veces que esos grandes cambios son totalmente necesarios para poder direccionarnos, para poder
ir a ese propósito que Dios tiene trazado para nosotros, y ese propósito que muchas veces nosotros, Jorge, oramos por él, oramos para cumplir el propósito de Dios y le decimos: Señor, haz tu voluntad en mí, yo quiero hacer tu propósito, yo quiero hacer tu voluntad, todo lo que venga de ti lo recibo. Pero a veces lo decimos solamente de labios para afuera, o lo decimos sin pensar. ¿Por qué? Porque a veces no estamos nosotros caminando en el propósito de Dios. Y Dios recibe nuestra oración, Dios nos escucha, Jorge. Y cuando nosotros empezamos a clamar, a decir, a pedir: Señor, haz tu voluntad en mí. Y cuando Dios empieza a hacer su voluntad en nosotros, decimos: espérame, Señor, o sea, es que yo no pensé que esto era tu voluntad. Pues no es de que pienses, es de que creas, es de que camines en fe. Y a veces nosotros no estamos muy bien dispuestos, y Dios por eso tiene que empezar a trabajar en nosotros. Pero si nosotros no cedemos, Jorge, si nosotros no estamos dispuestos a ceder, muy difícilmente vamos a poder cumplir ese propósito. Dice la palabra de Dios que si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá el Señor. Y definitivamente esto nos habla de eso. ¿Cómo queremos que el Señor haga grandes cambios en nuestras vidas si no estamos reaccionando de manera correcta a esos pequeños cambios? Porque dice la palabra que todo obra para bien, absolutamente todo. No es en algunas cosas, no solamente lo espiritual, no, el trabajo no aplica, no, en mi vida cotidiana no aplica, no, además en las cosas espirituales. No, dice la palabra de Dios que es todo obra para bien. Entonces, todo lo que está pasando en tu vida, hasta un semáforo en rojo, el Señor tiene control de eso. Hasta un semáforo en rojo, hasta una llegada tarde, cada cosa que pasa en tu día, el Señor tiene control de eso. Entonces tenemos que ser fieles en lo poco para que el Señor haga esos grandes cambios. Dicho de otra manera, si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, tienes que estar dispuesto a, como dice en este versículo en Jeremías, a dejar que se eche a perder tus planes. Porque dice la palabra de Dios que llegó Jeremías con el alfarero, y que esa vasija que estaba haciendo en sus manos se echó a perder. Y esto me habla que muchas veces nuestra vida se tiene que echar a perder, nuestros planes se tienen que echar a perder, nuestros anhelos se tienen que echar a perder. ¿Para qué? Para poder ver eso que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Fíjate el impacto que tiene. Es muy interesante, ¿verdad?, lo que estás comentando, porque es cierto. O sea, a veces nuestros planes, como tú ahorita bien lo mencionas, tienes que desecharlos. Menguar. Tienes que desecharlos totalmente. O sea, nosotros tenemos, mira, Jorge, yo sé que a veces esto es difícil de asimilar y de comprender. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos anhelos, tenemos deseos, tenemos planes, tenemos metas, las cuales realmente vienen sinceramente, vienen de un deseo genuino en nuestra vida. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y empezamos a caminar en su palabra, y viene también ese deseo de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, va a haber un momento, Jorge, que van a chocar nuestros planes y los planes de Dios para nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar esa decisión. Tenemos que decidir, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer a un lado mis planes para cumplir el propósito de Dios, para cumplir los planes de Dios? ¿O me voy a quedar con mis planes y espero que también sean los planes de Dios? Y a veces nos encontramos en esa disyuntiva en nuestra vida. Y muchas veces nos tardamos en decidirnos. Y en lo que nos tardamos en decidirnos, empiezan a pasar cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos nosotros distanciando, vamos nosotros alargando esa decisión. A veces no nos decidimos, Jorge. A veces no nos decidimos en cumplir el propósito de Dios, en hacer a un lado nuestros planes, en hacer a un lado lo que nosotros ya hemos planeado, las metas que hemos puesto. Ahora, cabe mencionar, no siempre esto va a suceder. O sea, hay veces que nuestros planes se pueden alinear a los planes de Dios. Sí puede suceder esto, pero no siempre va a suceder. Y cuando eso no suceda, cuando nuestros planes no se alineen a los planes de Dios, tenemos que estar dispuestos a dejarlos a un lado.
Y lo vemos en la palabra de Dios. Dice, yo sé los planes que tengo acerca de ti. Son planes de bien y no de mal. No son para hacerte daño. Me gusta una traducción de la Biblia que dice, no son para lastimarte. Los planes que Dios tiene no son para lastimarte. Son de bien y no de mal. Para darte un futuro y una esperanza. Y muchas veces pudiéramos pensar, es que Señor, no quiero ponerte... O sea, me estás diciendo que los planes que voy a poner en tus manos se van a echar a perder, se van a aplastar y tengo... Definitivamente algo que te podemos también transmitir es que los planes de Dios, como dice su palabra, son más grandes, son mejores lo que Dios tiene para tu vida. Esto no quiere decir que el Señor conoce tus anhelos, conoce tu corazón, hay muchas cosas en tu corazón que el mismo Señor los ha puesto con un propósito, porque Él dice en su palabra que Él ha puesto eternidad en nuestro corazón. Hay cosas que jamás se van a quitar de tu corazón porque el mismo Señor los puso con el objetivo de cumplir un propósito, y el Señor lo va a cumplir, pero en su tiempo, porque Él primero quiere generar un proceso, quiere formar una forma deseable en nosotros para poder cumplir ese propósito. Lo que estoy tratando de transmitirte es que el Señor, cuando tú pones tus sueños, tus anhelos en las manos del Señor, lo estás poniendo en las mejores manos. Tal vez tus planes se van a echar a perder, tal vez tus sueños se van a echar a perder, pero es porque el Señor tiene algo mucho mejor. El Señor tiene algo mejor para tu vida. Yo he escuchado y mucha raza, ¿no? De que no, pues entonces es que el Señor, pues no quiere que me quede pobre toda la vida, que esté enfermo toda la vida. Es el plan del Señor porque tiene planes mejores para mi vida, y ese plan es que viva enfermo toda mi vida, que viva en escasez toda mi vida. Definitivamente no, ese no es el plan de Dios, porque dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y definitivamente muchas veces pasamos por un proceso difícil, tal vez a veces un desierto que parece eterno, que parece que no sales de ese desierto, pero el Señor conoce tu corazón. Y yo lo veo con Zacarías, yo me quedo impresionado porque Zacarías en el Nuevo Testamento vemos como el padre de Juan el Bautista. Imagínate, yo me quedo impresionado porque él decía que él no podía tener hijos y era un sacerdote. Y en aquel entonces no tener hijos era señal de que algo estabas haciendo mal. O sea, que estabas pecando, que andabas mal. Y yo me quedo impresionado porque cuando se le aparece el ángel dentro del templo, le dice, tu oración ha sido escuchada. O sea, él había tenido una oración tal vez por años y años y años. Señor, danos un hijo. Señor, danos un hijo, Señor. Danos un hijo, Señor. Y a lo mejor él estaba orando tanto eso y que a lo mejor en algún punto llegó a renunciar a esa oración. A lo mejor en algún punto llegó a decir, pues no es lo que Dios quiere, es que Él tiene planes más grandes, y esos planes más grandes que yo no tenga hijos. Tal vez el plan de Dios, ¿verdad? Pero realmente el plan de Dios era muchísimo mayor. Dice, no, si vas a tener un hijo, pero ese hijo va a ser ¿qué hijo? No nada más te va a traer alegría a ti, va a traer alegría a todo el pueblo, porque va a ser quien le va a abrir el camino al Mesías, al Señor, a Jesucristo. Porque el Señor tiene un plan mucho mejor. Por eso hay anhelos en tu corazón, hay anhelos que el Señor mismo ha puesto, pero Él tiene un propósito de cómo va a cumplir eso. Entonces, entrégaselo completamente al Señor. Deja que se echen a perder esos planes que están en tus manos para que pueda el Señor hacer un plan nuevo, una vasija nueva, algo en ti nuevo. Y es cierto, ¿verdad? Lo que ahorita estabas diciendo, que a lo mejor Zacarías en ese momento no lo creía. A lo mejor estaba orando, tenía esa petición en su corazón y no lo creía. A veces nosotros tenemos una petición en nuestra vida, en nuestro corazón, a lo mejor que ya tiene años y no vemos la respuesta. Y Zacarías estaba en esa situación. ¿Por qué? Porque ya tenía tiempo y no veía la respuesta. Tanto así, yo creo que también su fe a lo mejor pudo menguar, porque dice la palabra de Dios que cuando el ángel se le aparece y le da ese mensaje, dice la palabra que él no creyó. Él no creyó, y que por causa de que no lo creyó, él se quedó mudo. Él se quedó mudo, dice, ok, no lo creíste, va a suceder. Va a suceder, pero no vas a poder hablar, vas a quedarte mudo hasta que esto suceda, hasta que nazca, vas a poder otra vez hablar. Y, o sea, vemos en Zacarías que... Estás viendo que te estás pareciendo un ángel. Pero es que eso nos habla mucho, ¿verdad? De la situación de Zacarías, ¿verdad? De cómo... y a veces nosotros podemos decir, no, hasta que Dios me aparezca, ahí sí yo voy a creer. Mira, pues si Zacarías, que era el sacerdote, ¿verdad? En ese momento, no lo creyó, apareciéndole un ángel, ¿verdad? Y a veces que nosotros hemos pasado, ¿verdad? Por muchas cosas que nuestra fe ha menguado.
nuestra fe ha decaído, y por causa de eso a lo mejor hemos dejado de creer, hemos dejado de clamar, hemos dejado de caminar, hemos dejado de luchar, hemos dejado de a un lado, ¿verdad?, el anhelo, el deseo de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Pero ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que no importa el tiempo que pase, Jorge, no importa el tiempo que se tenga que tomar Dios para cumplir su propósito, con que sea dentro del tiempo de Él, puedes estar tranquilo. Si Dios te dice, si Dios te habla, si Dios te da una promesa, tenlo por seguro que Dios la va a cumplir. Tenlo por seguro que Dios la va a cumplir, y que tu fe no mengue, no decaiga. No importa lo que suceda, Jorge, no importa lo que pase en tu vida, tu fe siempre debe estar firme, debe estar de pie. No dejar que nuestra fe mengue por nada de lo que pasa en nuestra vida. Definitivamente, y esto también me habla de la fidelidad de Dios. Vemos cómo Zacarías en algún momento dudó, pero vimos la fidelidad de Dios también. Dice la palabra de Dios que era considerado como justo, aunque sabemos que no hay justo ni uno solo. Zacarías era una persona que servía, una persona que trataba de llevar todos los estatutos conforme a los planes de Dios. Y esto me habla de la fidelidad de Dios, que aun cuando pudiéramos menguar en nuestra fe, aun cuando pudiéramos hacer como ese Pedro, que nuestra mirada se desvía y nos empezamos a hundir en dudas, el Señor no nos suelta. Entonces, si ahorita estás pasando por un tiempo en el cual está menguando tu fe, nosotros te invitamos a que agarres esta palabra, la tomas, y que sea el Señor que te dé una palabra de aliento para que seas fortalecido. Pero si has caído, yo te quiero decir que el Señor no se ha desviado de tu mirada. A lo mejor tú ya desviaste tu mirada y has caído en dudas, pero el Señor no desvía su mirada de ti. El Señor te sigue sosteniendo de tu mano para que tú no caigas, porque el Señor sigue siendo fiel. Aun cuando nosotros caemos, aun cuando nosotros somos infieles con Dios, el Señor sigue cumpliendo su palabra, y lo podemos ver con Zacarías. Aun cuando él había dudado, cumplió la palabra. Y a mí me da risa porque le dice: yo soy Zacarías, pues yo soy Gabriel. Si sacas quién soy, sé de quién estoy delante, sé quién me mandó, sé quién declaró la palabra sobre tu vida. Y lo que el Señor ha declarado en tu vida, el Señor lo va a cumplir. Te animamos a que agarres esta palabra, te aferres y digas que como decía el Señor, que es de los violentos, que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Arrebata esta palabra para tu vida, porque el Señor va a cumplir. Y definitivamente durante el proceso, yo no me imagino a Zacarías. A lo mejor para ese tiempo Zacarías decía: Señor, creo que estás haciendo las cosas mal, me estás procesando de manera incorrecta. Si lo comparamos con esas vasijas, como una vasija es formada, hay vasijas que a lo mejor son más altas, unas más chaparritas, una con un mango, otras con 2 mangos, y tal vez esa vasija, una sin mango, ¿verdad? ¿Una qué? Una sin mango. Una sin mangos. Hay vasijas sin mangos, y a lo mejor la vasija sin mangos podría decir: Señor, te estás equivocando, aquí debe llevar un mango, aquí debe estar de esta manera. Pero el alfarero, quien conoce el diseño final, la forma final de la vasija, sabe lo que está haciendo. Y sí, claro, para formar una vasija tienes que presionar, tienes que moldear, tienes que aplastar, tienes que darle esa forma. Y claro, durante el proceso duele. Sí. Durante el proceso es un proceso que muchas veces duele, pero hay que poner nuestra mirada en Jesús, conociendo, no viendo las otras vasijas. Mira, es que esa vasija ya le pusieron el mango y yo también, todavía no me ponen el mango, ¿ah? Y a lo mejor tú estás en medio del proceso y tú ves las vasijas ya terminadas que están al lado de ti y dices: oye, pero es que esa tiene un mango y yo no tengo mango, ¿qué rollo? Y el Señor: no, sí vas a llevar mango, pero estoy esperando mi mango. Estoy esperando mi mango. No es temporada de mangos, como dicen meme, no es cierto. No, y es que es muy cierto, ¿verdad? Lo que dices. Mira, vivimos en una época, Jorge, en la cual nosotros aparentemente estamos conectados con todo el mundo, con todos nuestros conocidos, con todos nuestros amigos y familiares, y aparentemente vemos, ¿verdad?, a través de las redes sociales su vida tal cual es, pero realmente la vida que nosotros reflejamos en las redes sociales, pues es una apariencia, ¿verdad? O sea, ponemos lo mejorcito, ¿verdad?, que tenemos, todos hacemos eso, y malamente nosotros muchas veces nos comparamos, ¿verdad?, con eso que a veces vemos en redes sociales, o nos comparamos con lo que vemos
en nuestro hermano, en nuestro amigo, en las personas que nos rodean. Pero no tenemos conocimiento de lo que hay detrás. No tenemos conocimiento de los procesos que las personas han pasado. No tenemos conocimiento de su vida. Solamente tenemos una parte, una versión, una fachada. Y muchas veces nosotros malamente nos comparamos, ¿verdad? Y decimos, ahorita estabas dando el ejemplo de los mangos. Decimos, pero mira, es que ella ya tiene esto, ya tiene aquello, ya logró esto, y luego nos vemos en nosotros como si el propósito de aquella persona a la cual nosotros estamos haciendo la comparación tenga que ser el mismo de nosotros, como si Dios hubiese hecho, hubiese trazado el mismo propósito para esa persona que para mí, y son diferentes. Dios trata con nosotros de una manera particular, de una manera independiente. Dios sabe cómo tratar con aquella persona con la cual tú te comparas, y Dios sabe cómo tratar con nosotros. Muchas veces nosotros solamente vemos lo que nos hace falta, lo malo, ¿verdad? Aparentemente, ¿verdad? Y lo pongo entre comillas. Muchas veces nosotros nos volteamos a ver y vemos lo malo, y volteamos a ver a las otras personas y vemos solamente lo que aparentemente nos hace falta, y nosotros comparamos sus fortalezas con nuestras debilidades, y ahí nosotros vamos a salir perdiendo. Siempre, Jorge, cuando nos estemos comparando, cuando nos estamos comparando con las personas, vamos a salir perdiendo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a comparar lo que nos hace falta con lo que tiene aquella persona. Y es un juego que nunca vamos a poder ganar. Pero Dios no nos mandó a eso. Dios no nos mandó a que te estés comparando con la gente, a que compares el propósito que Dios tiene contigo al propósito que Dios tiene con las demás personas. Porque muchas veces nosotros solamente vemos lo que la gente nos deja ver. No vemos todo, vemos solamente una parte. Y Dios no busca que tú tengas lo mismo que los demás, que tú tengas lo mismo que las otras personas a las cuales tú pones tu mirada. No, nosotros, Jorge, lo que tenemos que hacer es que poner nuestra mirada ¿en dónde? En Jesús. En Dios es donde tenemos que poner nuestra mirada, en cumplir el propósito de Dios. Definitivamente dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros tenemos un propósito en específico. Entonces, como tenemos cada uno un propósito en específico y diferente a cada uno, no podemos tener un proceso igual. Uh-huh. El proceso es diferente porque nuestro propósito es diferente. Y lo vemos, y esto me recuerda a la historia de Pedro cuando llega, están en la barca, están en medio de la tormenta, y le dice, Señor, comanda, da esa orden de que yo pueda caminar hacia ti. Y camina hacia él y empieza a ver la circunstancia, empieza a ver la situación, empieza a desviar su mirada de Jesús, y ahí es donde empiezan las dudas, donde empieza a caer. Y usualmente eso es lo que nos pasa. Nos dan una palabra, el Señor nos da una palabra, nos fortalece, empezamos a caminar en fe, pero tan pronto nos empezamos a comparar con los demás, empezamos a ver la circunstancia y la situación, que vemos, oye, es que tengo ahí el bolsillo roto y me llegó esta deuda, y luego llega la otra, y empezamos a ver la circunstancia y empezamos a desviar nuestra mirada de Jesús, y es cuando empiezan las dudas, cuando empezamos a decaer, cuando empieza a menguar nuestra fe. ¿Por qué? Porque vemos la circunstancia, porque vemos a los demás, porque nos empezamos a comparar con los procesos de los demás. Es que para esta altura ya verá tener esto, ya verá tener esto, ya verá estar pasando esto. Y muchas veces pasa eso. ¿Por qué? Porque desviamos nuestra mirada. Si estás cayendo en duda, probablemente es porque estás desviando tu mirada de Jesús. Y estás viendo la circunstancia y las personas que te rodean. A lo mejor te estás comparando. Es momento y es tiempo que pongas tu mirada en Jesús. ¿Cómo poner tu mirada en Jesús? La palabra de Dios. No ver lo que tus ojos ven, ver lo que dice la palabra de Dios. Yo no veo la circunstancia, yo no veo la situación, yo no veo lo que está pasando a mi alrededor, yo veo lo que la palabra de Dios me está diciendo. Y si la palabra de Dios dice que el Señor va a hacer la obra en mi vida, yo me enfoco y yo creo en lo que el Señor está diciendo para mi vida. Yo creo que el peor error que nosotros podemos cometer, Jorge, es precisamente eso. Nosotros voltear a ver a las demás personas y compararnos con las demás personas. Es lo peor que podemos hacer. Yo creo que a la medida en la cual nosotros dejemos de estarnos comparando, de dejar de estar viendo qué están haciendo los demás, qué es lo que tienen los demás,
a la medida que nosotros dejemos de hacer eso y volteemos nuestra mirada a Cristo, volteemos nuestra mirada a lo que Dios quiere nosotros que hagamos, que cumplamos, que empecemos a cambiar, esa es la medida que Dios va a empezar a obrar en nosotros y que nosotros vamos a poder avanzar en lo que Dios tiene para nosotros. Porque si no lo hacemos de esa manera, Jorge, difícilmente vamos a poder avanzar, difícilmente vamos a poder, o sea, no podemos avanzar, e incluso, lamentablemente, muchas veces, en lugar de avanzar, vamos a empezar a hundirnos. Y así como ahorita estabas tú citando, ¿verdad? Ese momento en el cual Pedro empieza a caminar. ¿Qué es lo que le pasa a Pedro cuando empieza a caminar? Él estaba viendo al maestro, él estaba viendo a Jesús, él estaba viéndola a él. Había una tormenta, estaba caminando en el agua, habían muchas cosas sucediendo alrededor de él, pero no estaba viendo él eso, él estaba viendo al maestro, él estaba viendo a Jesús. Pero ¿qué pasó cuando él empezó a voltear para un lado y para otro? Cuando volteó y digo, está lloviendo muy fuerte, está la marea muy alta, está todo, empezó a hundirse. Y a veces así nos sucede, Jorge. Nosotros vamos y caminamos bien, estamos viendo a Cristo, estamos viendo al Maestro, estamos nosotros caminando en pos de Él, pero llega un punto en nuestra vida en el cual nos paramos, en el cual empezamos a voltear para todos lados y nos empezamos a hundir, nos empezamos a estancar, ya no avanzamos, y ahí empieza, y Señor, ¿y qué pasa? Y esto y aquello, pero no nos damos cuenta que lo que sucede es que dejamos de ver a Jesús, dejamos de caminar viendo al Maestro, empezamos nuestra mirada a desviarla para otros lados. Y yo creo que este es un buen recordatorio para que nosotros podamos retomar ese camino y retomar esa mirada que nosotros teníamos en Cristo, volverla a Él y otra vez caminar. La palabra de Dios dice que Jesús, cuando vio que Pedro se estaba hundiendo, Pedro alzó su voz y le dijo: Señor, rescátame, Señor, ayúdame. Jesús vino a su rescate, Jesús vino y lo ayudó, lo tomó de su mano y lo sacó del agua. Si nosotros reflexionamos y retomamos esa visión que nosotros teníamos al principio, esa visión que nos hizo caminar hacia donde estaba Cristo, va a llegar ese momento en el cual vamos a otra vez caminar con Dios, caminar en pos a Él y empezar a cumplir ese propósito. Amén, definitivamente, y lo decías ahorita, entre más pongamos nuestra mirada en el Señor, más vamos a caminar hacia adelante. ¿Ves cómo Pedro avanzaba mientras ponía su mirada en Jesús? Uh-huh. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús es cuando empezamos a avanzar. Y cuando empezamos a ver las circunstancias, las situaciones, nos empezamos a comparar, es cuando nos empezamos a hundir. Si verdaderamente quieres avanzar en tu proceso, pon tu mirada en el Señor. Y fíjate, el Señor me ponía este versículo y te lo leo aquí, es Filipenses 1:6. Aquí en la NTV dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesucristo vuelva. ¿Qué es lo que nos quiere decir este versículo? Es que tú puedes tener la paz y la tranquilidad, que no importa el proceso por el cual estás pasando, por el cual estás siendo moldeado por Dios, tú esa vasija que está siendo moldeado, que está siendo procesado, que está siendo pasado por fuego tal vez, porque definitivamente las vasijas para poder generar dureza pasan por este tratamiento térmico, que los pasan por fuego. De la misma manera tú y yo, dice la palabra de Dios que vamos a ser probados en fuego, que nuestra fe va a ser probada en fuego. Pero puedes tener la paz y la tranquilidad que por más estancado que puedas creer, que puedas estar en un proceso, dice la palabra de Dios que estar persuadidos, porque el que empezó la obra la va a terminar. Esa obra que a lo mejor tú crees que eres esa vasija, que el Señor ya, a lo mejor el Señor ya se fue, me dejó aquí, me estoy secando, me dejó incompleto, esta obra la dejó incompleta. Bueno, nosotros te queremos animar con este versículo y arrebátalo en el nombre de Jesús. Dice: estoy seguro de que Dios, estoy convencido, estoy 100% seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra, la continuará. Él la va a completar. Es una promesa de parte de Dios, que la obra que ha empezado en tu vida, Él la va a terminar. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo que empezó lo va a terminar. Lo que empezó en tu vida lo va a terminar. Pero dale oportunidad. Dale oportunidad que
que tus planes se echen a perder para que Él haga algo nuevo en ti. Nosotros somos esa vasija de barro. Y otra cosa que quisiéramos transmitirte, que quisiéramos sacarlo de nuestro corazón y ponerlo en el tuyo, no importa cuánto tiempo lleves en el evangelio, sigue siendo una obra de arte del Señor. Sigue siendo una vasija de barro en manos del Señor. Sigues estando en las manos del alfarero. No importa cuando tengas tiempo en el evangelio, si este es tu primer día, si ya tienes 20 o 30 años en el Señor, en el camino de Dios, sigues siendo una vasija de barro. Sigues estando en las manos del alfarero. Deja que el Señor siga obrando tu vida. Si tú estás en este mundo es porque sigues teniendo un propósito que el Señor quiere cumplir para tu vida. Amén. O sea que tú, lo que queremos el día de hoy compartirte y hablarte es de que te dejes moldear por Dios, así como Dios hablaba a la vida de Jeremías, que nosotros podamos también dejarnos moldear por Dios. No va a ser fácil al principio, a lo mejor, Jorge, a lo mejor no va a ser fácil, tenemos que dejar muchas cosas, tenemos que dejar cosas atrás, a veces puede ser el ego, a veces puede ser el orgullo, a veces pueden ser cosas que como un lastre, ¿verdad? Como algo que estamos cargando, que sabemos que nos estorba para poder cumplir el propósito de Dios. Llámese como sea, le puedes nombrar como tú quieras, pero a veces cargamos con un lastre, con algo que nos estorba, con un ancla que no nos deja avanzar. Bueno, sea lo que sea mal carácter, sea algún trabajo, amistades, no sé, lo que sea que te esté deteniendo, un mal pensamiento, un mal hábito, sea lo que sea que te esté frenando, que te esté provocando que no avances, échalo por un lado y sigue adelante. Déjate moldear por Dios. Déjate moldear por Dios y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Si tú dejas que Dios obre en tu vida, si tú dejas que Dios forme tu carácter, forme tu vida, forme tus pensamientos, forme tus hábitos, forme toda tu vida, vas a ver lo que va a dar resultado. Y como dijiste ahorita, o sea, la obra de arte que va Dios a hacer en tu vida, pues bueno, la vas a disfrutar, porque realmente, Jorge, la vida que Dios nos da es para disfrutarla. O sea, Dios nos da una vida para disfrutarla. Puedes disfrutar el camino de Dios. Yo creo que no hay mejor camino para disfrutar que el camino que Dios nos pone. Y yo creo que cubrimos todo, ¿verdad? Sí, lo cubrimos todo. Muchas gracias a todos aquellos que nos han por aquí dejado sus comentarios, sus saludos. Quisiera darle mención a alguno de ellos. Dice nuestra hermana Darisbet, dice: buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, un saludo, muchas gracias, que el Señor le bendiga. Igualmente a nuestra hermana Iris Adriana, que dice: gracias, hermanos, por saludar a mis hijos José y Caled, bendiciones, amén, muchas gracias, que el Señor le bendiga. Bueno, ya me imagino que han de estar dormidos, bueno, que también Dios les guarde. Igualmente un saludo a nuestro hermano Gabriel Cárdenas, bueno, que aquí está también. Bueno, no sé si ya se fue, pero bueno, dice: hola, estimados, un cafecito, que pues véngase, hermano, véngase, y aquí nos le echamos, claro que sí. Un saludo a nuestro hermano Gabriel, igualmente a nuestra hermana Nadia Ramírez, un saludo igualmente a nuestra hermana María Teresa Ortiz, dice: buenas noches y Dios les bendiga. Un saludo también a nuestro hermano José Martín Ramos, que el Señor le bendiga grandemente. Un saludo también a nuestra hermana Anita Ayala, que el Señor bendiga su vida. Igualmente dice nuestra hermana Lilian García, dice: justo la palabra que necesitaba escuchar, Dios los bendiga. Amén. Bueno, pues que el Señor le bendiga igualmente, y que esta palabra no solamente quede grabada en nuestra mente, sino que podamos grabarla en nuestro corazón, y no solamente grabarla en nuestro corazón, Jorge, sino que también tengamos el valor para ponerla por obra. Y pues bueno, agradecemos a Dios este espacio, ¿verdad? Este tiempo que Dios nos ha permitido de estar aquí en este programa. No sé si tengas algún otro comentario, Jorge. No, nada más que no se nos olvide que seguimos siendo barro en las manos de alfarero, y que el Señor que ha comenzado la obra la va a terminar. Dios los bendiga. Amén, amén, que el Señor les bendiga grandemente. Esperamos, ¿verdad?, que esta palabra haya sido de bendición para su vida, que Dios siga hablando a su corazón.
Y pues bueno, queremos también invitarle, ¿verdad? Que no se pierda la programación de Ministerios Maranata, porque sabemos que hay bendición para ustedes en cada programación, en cada uno de los espacios, ¿verdad? Que mis compañeros también que aquí están, bueno, sabemos que va a ser de grande bendición para su vida. Y bueno, pues tenemos una cita el siguiente martes, si Dios nos lo permite, igualmente a partir de las 10:30. Aquí vamos a estar. El día de hoy empezamos un poquito más temprano, así que pues terminamos todo, Jorge. Empezamos con todo, amén. Y pues bueno, agradecemos a Dios. Muchas gracias, Jorge, que el Señor te bendiga. Muchas gracias por la invitación, gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí y muchas gracias por escucharnos. Dios los bendiga. Dios les bendiga grandemente, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y este fue tu programa, La Última Hora. Que el Señor te bendiga, hermano.